Sin embargo, antes de decidir qué tipo de estudio vamos a solicitar al paciente, tenemos que estar claros de que si el trauma abdominal es cerrado o es abierto. En general, un trauma abdominal abierto, quiere decir una herida por arma blanca o una exposición de vísceras, por supuesto va a hacer que el paciente inmediatamente vaya a quirófano sin requerir de estudios de imagen. Básicamente, a nosotros, los radiólogos, vamos a tener pacientes con trauma abdominal cerrado. La radiografía de abdomen simple, por supuesto, el paciente va a estar en decúbito, son pacientes que no pueden ponerse de pies. Es un estudio, estamos hablando de los primeros exámenes que les he dicho, es un examen con muy baja sensibilidad y especificidad para valorar sangre o ruptura de visera hueca. El borramiento de los psoas, que es un elemento que uno busca, nos va a sugerir compromiso retroperitoneal, pero no siempre es una herramienta o un signo muy posible de pesquisar. Su mayor utilidad va a ser para valorar si hay lesiones óseas en columna y pelvis. La radiografía de tórax para valorar neumoperitoneo, fracturas costales bajas y si hay o no contusiones del parénquima pulmonar, pero también su sensibilidad y especificidad en un paciente politraumatizado no es muy alta. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son los músculos, los contornos de los músculos psoas, que cuando hay compromiso en retroperitoneo se pierde esta línea hipodensa que corresponde al tejido a grasa. Y cuando se pierde la grasita esta, hablamos de que hay compromiso del retroperitoneo. Sin embargo, es un signo muy poco, muy pocas veces presente y es muchas veces difícil de visualizar, porque si tenemos, como en este caso, la presencia de aire sobreproyectado, no sabemos y no distinguimos claramente dónde están el músculo psoas. La otra condición que nos ayuda a la radiografía de abdomen simple, por supuesto, va a ser, como en este caso, la dilatación de las asas intestinales, que también es muy inespecífica, la presencia de lesiones óseas, como en este caso en columna o en este otro caso en pelvis con fracturas de la rama isquioiliopubiana. Y a veces actualmente ya no se recurre a esta proyección, se colocaba al paciente en decúbito lateral y con una radiografía con rayo horizontal que se llama en 90 grados para valorar neumoperitoneo en pacientes que no se pueden colocar de pies. Pero ya, como les he mencionado, esta es una radiografía que con el advenimiento de las nuevas técnicas actualmente está en desuso. La radiografía contrastada. ¿Qué significa radiografía contrastada? Ya habíamos hablado en las anteriores clases de estudio varitado del tubo digestivo. Nos permite evaluar el lumen intestinal. Es un examen que ya prácticamente no debe usarse. Yo les he mencionado al principio que les voy a mostrar las cosas que no se usan y las cosas que deberían usarse. Y estas que estamos hablando inicialmente son las que tienen menos sensibilidad y muchas de ellas ya no deberían usarse, aunque en algunos centros y algunos hospitales todavía se solicitan y hay que pelear con los médicos de referencia y explicarles de que ya este estudio ya no es útil en este momento. La urografía excretora, que ha sido una herramienta muy importante en la evaluación del trauma renal, que es la inyección de contraste por vía endovenosa y valorar la excreción urinaria por el sistema colector, también es muy específica y actualmente la tomografía la ha reemplazado completamente. Probablemente las radiografías que aún son muy útiles son la evaluación de la uretra, la uretrografía o la cistografía,
cuando se sospecha de lesión de la uretra o de la vejiga, para valorar si hay extravasación de contraste. Examen que debe hacerse con mucho cuidado. Todas estas o gran parte de estos estudios han sido reemplazados por la tomografía multidetector y ya no se utilizan. Y le pongo así grande tomografía multidetector porque es actualmente la tomografía la mejor herramienta diagnóstica para la evaluación de trauma de abdomen y de cualquier trauma, paciente politraumatizado. Esta es una urografía excretora normal en la cual vemos los riñones excretando contraste y se ven muy bien los sistemas colectores. En este caso es un paciente politraumatizado en el cual no se contaba en esta época con tomografía computada, entonces se realizaba este tipo de estudios en el cual nos muestra la excreción del sistema colector y acá un riñón un poco definido en sus contornos, el sistema colector algo comprimido, no de las características normales, pero es muy difícil saber cuánto de lesión tiene el sistema colector, cuánto de lesión tiene el parénquima renal, porque no vemos directamente esas alteraciones. Este es un estudio contrastado de estómago y duodeno, en la cual vemos una compresión de la tercera porción del duodeno, secundario a un hematoma intramural del duodeno por trauma automovilístico, aspecto que actualmente tampoco ya es utilizado y esos estudios han sido reemplazados por la tomografía computada. Los estudios que en realidad aún van a ser útiles son, como les he mencionado, la uretrografía y la cistografía cuando se sospecha de una fractura pélvica que haya comprometido el diafragma pélvico con sección, como en este caso de la uretra bulbomembranosa en este paciente. Obviamente el contraste está extravasando y nos está mostrando el sitio de la lesión, o en este otro caso en que la vejiga ha estallado y hay extravasación. Este es el lumen de la vejiga y esto es contraste libre en el peritoneo. Para estas alteraciones, estos exámenes aún son útiles. Bien, ahora vamos a pasar a los exámenes que tienen mayor utilidad. Vamos a pasar por el que menos utilidad tiene y vamos a comenzar por la ecografía. La ecografía, como ustedes saben, es un equipo altamente dependiente de operador y de equipo. La utilidad que tiene en el paciente politraumatizado es la presencia y el diagnóstico de líquido libre en la cavidad abdominal con alta sensibilidad. El problema que tiene es que tiene poca sensibilidad para ver qué lesión, qué víscera sólida está comprometida. Por supuesto, no tiene utilidad para evaluar compromiso de víscera hueca. El retroperitoneo es insuficientemente evaluado por la ecografía y ha sido un método complementario al lavado peritoneal que se usaba mucho antes para determinar si había hemoperitoneo y a la tomografía computada. Y una gran limitación que tiene la ecografía es que está limitada, valga la redundancia, en pacientes obesos, pacientes con meteorismo intestinal, pacientes con aire interpuesto, en pacientes como en enfisema subcutáneo, por ejemplo, que muchas veces está presente en los pacientes politraumatizados. ¿Qué nos muestra entonces la ecografía? Nos muestra, esto es el hígado, el riñón, este es el espacio de Morrison, que es un espacio muy posterior y que es muy sensible para pillar líquido entre el hígado y el riñón, y ahí esta pequeña lámina de líquido libre en la cavidad peritoneal. Esa es una utilidad
de la ecografía. La otra posibilidad, la otra indicación de la ecografía sería buscar y detectar lesiones focales en el parénquima hepático, pero muchas veces, o en cualquier víscera sólida, pero muchas veces estas lesiones son ocultas y son de muy difícil evaluación por este método. Por lo tanto, la ecografía tiene muchas limitaciones. Les van a hablar del EcoFast. El EcoFast es ecografía en urgencias y su utilidad es buscar líquido libre intraabdominal. El problema es que la EcoFast demora, la EcoFast no está disponible en todos los lugares porque no siempre hay personal capacitado para hacerla. ¿Y qué pasa con la tomografía multidetector? Este examen debería estar indicado en todo paciente con trauma abdominal hemodinámicamente estable. Por supuesto, nos va a permitir en forma adecuada evaluación de la cavidad abdominal, así como del retroperitoneo y pelvis, que son áreas de difícil exploración con la ecografía. La posibilidad de evaluar todo el abdomen y la pelvis nos permite evaluar lesiones en varios órganos. La administración de contraste nos permite ver cómo está el lumen de las estructuras vasculares y su relación con las lesiones traumáticas. Por supuesto, por estas ventajas tiene una mayor sensibilidad y especificidad que la ecografía. Es muy útil para definir ya sea un manejo conservador o quirúrgico. Por supuesto, va a requerir contraste endovenoso para ver las lesiones vasculares y parenquimatosas. Y en un principio, cuando se comenzó a hacer este tipo de exámenes, era un complemento al lavado peritoneal, pero actualmente ha reemplazado completamente al lavado peritoneal y ha reemplazado también completamente a la ecografía de urgencia llamada EcoFast. Como vemos esas alteraciones, vemos los riñones con contraste, el hígado, y esto corresponde al líquido intraabdominal. El líquido intraabdominal, por supuesto, puede ser en muy pequeña cuantía, como en este caso, o abundante, como en este otro paciente que ha tenido un trauma de significación que ha llevado a líquido libre intraabdominal importante. Nos permite valorar compromiso de lesiones traumáticas de localización muy difícil, como en este caso, esta es la raíz del mesenterio y hay hematoma en la raíz del mesenterio. Estas son las estructuras vasculares. Este diagnóstico es absolutamente imposible con otro método que no sea la tomografía computada. Habíamos mencionado que antes se usaba el contraste varitado para valorar compromiso de víscera hueca, muy difícil porque son signos indirectos, y aquí claramente vemos en este paciente, este es un paciente que ha tenido un trauma abdominal cerrado y el duodeno, la tercera porción del duodeno que transcurre por acá, ha sido un accidente automovilístico con compresión por el volante del vehículo en el abdomen, comprime contra la columna y genera un hematoma en este duodeno claramente evidenciable. No necesitamos más para hacer que el cirujano tenga determine qué conducta va a seguir. No solamente el duodeno puede sufrir este tipo de lesiones, también como en este caso el ciego, ¿ya? Y si hay perforación intestinal, muy fácilmente con la tomografía podemos determinar la presencia de aire libre intraabdominal, aspecto que no es posible ni con la radiografía de abdomen simple y mucho menos con la ecografía de abdomen. La presencia de neumoperitoneo masivo, como en este caso, esto es aire, el hígado está desplazado hacia posterior, el aire ocupa la parte más alta del abdomen porque el paciente está en decúbito y el aire es más liviano, entonces se va hacia adelante.
y esto corresponde a un hemoperitoneo masivo que, por supuesto, si le hacemos ecografía a este paciente, la presencia de este aire nos va a impedir valorar cualquier lesión subyacente. Cuando evaluamos pacientes para descartar lesiones de víscera sólida, por supuesto tenemos que administrar contraste. El contraste va a impregnar el parénquima hepático sano y las áreas de lesión, en este caso una pequeña laceración asociada a un hematoma subcapsular extenso, en este caso una laceración mucho más profunda, acá 2 laceraciones, acá una laceración que casi está llegando hasta el hilio hepático, que obviamente es de mucho mayor riesgo, o esta que es un paciente que ha recibido una herida por arma de fuego en el cual él ha sido transfixiado todo el parénquima hepático. Toda esta información, por supuesto que es imposible con otro método de imagen que no sea la tomografía computada. Por lo tanto, actualmente, en el momento que vivimos, es la tomografía computada la herramienta de mejor rendimiento diagnóstico para enfrentar a un paciente con trauma. Y cuando hay trauma, les he mencionado que el paciente es politraumatizado. Entonces, la tomografía tiene la gran ventaja de mostrarnos lesiones en otros órganos. En este caso, una gran laceración en el parénquima hepático. Pero, por supuesto, si este paciente ha recibido y tenido esta lesión tan grande, puede tener lesiones en otros órganos. Y en este caso estamos viendo una gran contusión del parénquima pulmonar que está con una condensación por la presencia de sangre en el parénquima pulmonar que rellena los alveolos. Por supuesto, hay una serie de clasificaciones. Esto no tiene sentido que lo aprendan, sino simplemente este método de estudio, la tomografía, nos puede permitir decir que hay un hematoma subcapsular o que hay laceraciones que van en profundidad cada vez más importante hasta llegar a la avulsión vascular completa, que por supuesto es incompatible con la viabilidad del órgano comprometido. Y por supuesto puede poner en grave riesgo la vida del paciente. No solamente el hígado se va a comprometer en un trauma abdominal, y cuando tenemos un trauma abdominal, el clínico no sabe qué órgano está comprometido, y por lo tanto la tomografía sí va a ayudarle en ese aspecto. En este caso, el hígado no tiene una lesión evidente, hay líquido intraabdominal, pero el vaso, que es esta estructura, tiene estas 2 laceraciones, o este otro vaso en otro paciente que tiene un hematoma subcapsular, es el órgano que ha sido dañado, o este paciente en el cual el vaso está completamente destruido, quedando exclusivamente un pequeño fragmento esplénico a este nivel por un estallido esplénico, un trauma abdominal contuso de gran magnitud con un hemoperitoneo. Y en este otro paciente el vaso y esta imagen blanca corresponde a contraste, y esto es un signo de sangrado activo, y por lo tanto si hay sangrado activo, esa es una razón absolutamente importante para decirle al cirujano, tiene que actuar de inmediato, porque si no este paciente va a seguir perdiendo sangre y se va a anemizar muy rápidamente. Al igual que en el hígado, hay distintas clasificaciones para las lesiones esplénicas y de acuerdo al compromiso que vayan a representar hasta la avulsión completa con un estallido completo de ese vaso, que por supuesto tiene riesgo de vida para el paciente por la anemia que puede producir, pero tiene menos riesgo de vida por la significación del vaso respecto al hígado, porque si se pierde el vaso, obviamente puede ser excluido del organismo. En cambio, el hígado
es un órgano que no puede ser excluido del organismo. Nuevamente, las lesiones pueden ser múltiples, en este caso una laceración profunda del vaso, hay compromiso del pulmón, pero además hay compromiso y laceración también profunda del riñón izquierdo por un trauma en hemiabdomen izquierdo. O en este otro caso, una laceración completa del pedículo renal del lado izquierdo. El lado derecho con el contraste se impregna en forma homogénea. Esto blanco es contraste que ha llegado al parénquima renal. Sin embargo, acá el riñón no tiene impregnación, quiere decir que no le llega sangre, y la única forma de que no le llegue sangre es que el pedículo vascular esté comprometido. Habíamos mencionado que antes se usaba la urografía excretora para saber si había o no daño renal. Sin embargo, no teníamos capacidad con esta herramienta de saber qué pasaba con el riñón. En cambio, con tomografía computada podemos saber, por ejemplo, que aquí hay un hematoma, una contusión parenquimatosa en este riñón izquierdo. Podemos decir que hay un hematoma perirenal extenso y grande, de gran magnitud, el riñón, desplazando al riñón, que es esta estructura hacia ventral, por un trauma importante. Podemos decir que este riñón tiene un hematoma subcapsular y medir sus dimensiones con precisión, o que haya una laceración del parénquima renal, como en este caso. Todas estas informaciones son absolutamente improbables para la radiografía de abdomen simple, motivo por el cual la urografía excretora ha sido ya descartada como herramienta diagnóstica en trauma renal, porque tenemos el Rolls Royce de las imágenes para pacientes con trauma abdominal, que es la tomografía computada. Actualmente los equipos de tomografía computada son multidetectores, muy rápidos en su adquisición y con muy alta calidad de imagen, lo que permite no solamente evaluar en forma directa las lesiones, como en este caso o en este otro caso, sino hacer reconstrucciones tridimensionales y mostrarle al urólogo o al cirujano de urgencias qué es lo que está pasando, cuál es la magnitud del daño, y planificar de la mejor forma el tipo de tratamiento que le va a ofrecer a este paciente. ¿La ecografía puede servir? Por supuesto que puede servir en ocasiones, pero ya su información, como les he mencionado, es limitada. Nos muestra acá un hematoma subcapsular en este riñón, pero es muy difícil que nos muestre otras alteraciones. Es muy difícil que la ecografía nos permita decir, por ejemplo, que este riñón tiene un pedacito viable en este trauma, o si hay fístulas arteriovenosas, como en este caso, porque no tiene esa posibilidad. La tomografía nos está mostrando el riñón del lado izquierdo absolutamente normal. O también la información complementaria que les he mencionado anteriormente, cómo es que la tomografía nos permite dar información sobre otras alteraciones, en este caso un hematoma subcapsular del riñón asociado a un trombo en el lumen de la vena cava inferior. Nuevamente, la mejor herramienta en trauma abdominal es la tomografía computada. Puede haber compromiso del pedículo vascular, como les he mencionado antes, y obviamente este riñón va a sufrir el aporte sanguíneo. Solamente una pequeña parte de este riñón está impregnada por alguna arteria accesoria o polar que está nutriendo ese pedacito de riñón y está haciendo que este otro pedazo se haya infartado y este riñón sea excluido completamente de la circulación. O este otro paciente, acá ya estamos en fase mucho más tardía, ya no se ven las arterias ni las venas, pero sí estamos en fase excretora. Acá hay excreciones, es el sistema colector, esto es contraste, y acá hay extravasación del contraste, y esto nos está hablando de que el sistema colector, que es la pelvis y ureter renales, se ha fracturado, se ha perforado, se ha dañado,
y este riñón está extravasando y haciendo que la orina esté en el espacio perirenal. Hay contusiones, como en este caso, contusiones intraparenquimatosas, aquí un poquito más grande en su representación, como les he mencionado anteriormente. Hematomas subcapsulares, como este ejemplo. Laceraciones de distinta magnitud, acá no llegando al sistema colector, o laceraciones más profundas que penetran hasta el sistema colector y obviamente pueden llegar hasta la destrucción completa de este riñón. Cuando hay compromiso del sistema colector, puede producirse colecciones líquidas, como en este caso, que ameritan la colocación a través de radiología intervencional de un catéter de drenaje para aliviar este problema y permitirle al riñón reparar el daño que tiene. La tomografía computada es muy útil en la evolución del paciente con trauma, en este caso al inicio de su evaluación, sangre o líquido libre en la cavidad abdominal, una gran laceración que llega hasta el hilio hepático, se asocia a este paciente al hematoma subcapsular renal y a trombo en la vena cava inferior, y en los controles futuros, 17 días después es esto, este paciente tiene estas colecciones líquidas intrahepáticas que correspondían a bilis por compromiso de la vía biliar. Se pusieron drenajes de evacuación y el paciente evolucionó satisfactoriamente de esa condición patológica. No solamente el hígado y el vaso se pueden lesionar en un trauma, acá el páncreas tiene una lesión, está fracturado, y cuando hay compromiso del páncreas, el páncreas se manifiesta y se comporta el secundario del trauma como una pancreatitis aguda con todas las complicaciones que esta condición conlleva. A veces hay fracturas de estructuras vasculares y ya hemos visto la lesión del mesenterio. Puede haber compromiso de los cilios de los órganos, así como de la cava inferior, las mesentéricas superior o las suprahepáticas. O sea, cualquier estructura vascular que esté al paso de la lesión va a sufrir lesiones. En este caso, hay compromiso vascular de la arteria mesentérica superior, que puede llevar a trombosis de la intestinal. El trauma muchas veces contuso puede llevar a hematomas subdurales de distinta magnitud, en este caso en retroperitoneo, de difícil valoración con otro tipo de modalidades. La tomografía permite esa herramienta diagnóstica. Ahora, los órganos pueden generar, ya les había mencionado, fístulas arteriovenosas secundarias a trauma, en este caso secundaria a una punción, a una herida punzante. Este riñón ha sufrido una fístula arteriovenosa que está alterando la funcionalidad del riñón. Hay que entrar con un catéter en forma selectiva a la arteria y se puede llegar a tapar esta arteria que está nutriendo la fístula y excluir de la circulación esa parte del riñón. Obviamente se va a infartar ese segmento del riñón, pero el resto del riñón se va a salvar porque esa fístula está comprometiendo la función del riñón. Acá está con un coil, así se llama, este dispositivo que se coloca dentro del lumen de la arteria subsegmentaria a ese nivel para excluir de la circulación la fístula. Por supuesto, no solamente los órganos intraabdominales van a comprometerse, sino también la pared abdominal, en este caso el músculo recto abdominal con un tremendo hematoma que es fácilmente palpable. El cirujano no sabe si esto es intra o extraabdominal. La tomografía claramente lo muestra como una lesión de la pared abdominal. Por lo tanto, es muy importante que ustedes sigan protocolos, sigan algoritmos y sigan
un protocolo muy estricto en el paciente con politraumatizado. Sin embargo, no pierdan tiempo en estudios que no corresponden. Primero, indudablemente, antes de cualquier cosa necesitan tener vivo al paciente. Y para tener vivo para poder hacerle cualquier examen necesitan tenerlo vivo al paciente, y para eso necesitan tener una buena vía venosa, una buena vía aérea, y una vez que el paciente esté estable, recién soliciten estudios de imagen, y cuando soliciten estudios de imagen, el mejor examen actualmente disponible es la tomografía computada. Se coloca al paciente en la mesa del tomógrafo, se le hace una tomografía de cerebro, se le hace una tomografía de columna cervical, se le hace una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Ahí valoramos todos los órganos torácicos e intraabdominales y pélvicos, además de las estructuras óseas de la columna y la pelvis, y con eso tenemos valorado al paciente para que el cirujano pueda determinar cuál es la mejor terapéutica que va a entregar al paciente. La EcoFast ha sido los años 80 una revolución, pero una vez que la tomografía computada multidetector, porque antes no era multidetector, ha aparecido, la EcoFast ha quedado relegada en los servicios de urgencia de alta complejidad. Las radiografías simples han quedado en el olvido y la resonancia magnética en paciente agudo no es útil. Por lo tanto, cuando les pregunten qué herramienta es más importante en paciente politraumatizado, no duden en decir que la tomografía computada. Y tiene que ser hecha con contraste por las ventajas y las bondades que les he mostrado anteriormente. Muy bien. Hemos concluido esta clase. No sé si vamos a alcanzar a tener una clase más, pero el día 14 tenemos nuestro tercer parcial y el 20 y tantos nuestro final. Entonces, yo pienso que vamos a alcanzar a una clase más para las preguntas del tercer parcial y el final. Esta clase va a entrar para final y las anteriores clases van a entrar para el tercer parcial, que lo vamos a tener el 14 y todavía no hemos coordinado con Secretaría y con el departamento la hora. Ya les van a comentar oportunamente. Muy bien, muchachos. Gracias por hoy día y ya les voy a pasar el link para la próxima clase. Buenas noches. Hasta la próxima clase. Muchas gracias, doctor.